Vamos a ver un ejemplo de integrales iteradas para región R tipo 2. Estos son los dos tipos de regiones que se pueden formar cuando se proyecta. Recordemos que la curva pasa acá encima. Al ser una función en dos variables, tenemos el tercer eje que es la función. Esta función proyecta una sombra, por decirlo de alguna manera, sobre el plano XY. Las regiones que podemos acotar para calcular el diferencial de área puede ser región del tipo 1 y región del tipo 2. De acuerdo con el teorema de Fubini, si la región es del tipo 1, se integra primero con respecto de y y después con respecto de x. Si la región es del tipo 2, se integra primero con respecto de x y después con respecto de y. En las figuras nos podemos ayudar para identificar qué tipo de región es la función o el área que vamos a encontrar. En este caso vemos que aquí tenemos una recta x igual a, quiere decir que en esta recta x siempre vale a, es una constante, y en esta recta x siempre vale b, que es una constante. Y vemos que para el caso del eje y tenemos que la y varía con respecto de x. Aquí le nombran g2 de x y g1 de x. En el caso de la región tipo 2 tenemos la recta y igual a c y y igual a d. Quiere decir que los valores de y en este caso permanecen constantes y quien varía es x. X es función de h1 de y x es función de h2 de y. De modo que los valores de x varían con respecto de y. Esto nos define una región del tipo 2. Y con respecto a los límites de integración, sabemos que a medida que nos alejamos del origen hacia la derecha, los valores tienden a ser mayores. Los valores que están más cerca del origen, en este caso A está más cerca del origen y B está más alejado del origen, o B está más a la derecha del origen. Por eso es que B es el límite superior y A es el límite inferior cuando integramos con respecto de X. En el caso de Y el concepto es igual. Los valores que toma esta función son mayores que los valores que toma la función g1 de x, ya que g2 de x está más alejada del origen y g1 de x está más cerca del origen. Por lo tanto, g2 de x es el límite superior y g1 de x es el límite inferior, tal como está aquí. Y lo mismo aplica para y. D es mayor que c, por lo tanto se integra desde c a d, y los valores de la función h2 de y son mayores que la función h1 de y. Por lo tanto, cuando se integre con respecto de x, se va a integrar, como x es la función, de h1 de y a h2 de y. Supongamos que tenemos esta función en x y y. Entonces vamos a tener una función en z que describe, la curva la describe esta función que está aquí. Y eso nos va a proyectar una región en el plano XY. En este caso la región está acotada por y igual a x y y es igual a un medio de x. Vamos a usar el GeoGebra para ver la región como qué forma tiene. Y es igual a un medio. Y aquí tenemos la región acotada. Estas son las dos funciones. Entonces también observamos que para acotar y podemos utilizar y es igual a 1, y es igual a 2, y es igual a 3, y es igual a 4, y es igual a 5, y es igual a 6 o y es igual a 0. O sea, podemos decir y es igual a 2 y y es igual a 6, por ejemplo. Y entonces el área a calcular sería esta, que está aquí. Pero para hacerlo más fácil vamos a poner que y es igual a 0 y y es igual a 4, por ejemplo. Creo que no la cambié. Aquí está, y es igual a 4. Entonces ahí tenemos el área que se va a calcular. Y la podemos delimitar aquí. Ahí está delimitada el área. Entonces, si observamos esta área y la comparamos con el dibujo de acá, vemos que tenemos y es igual a 0 y y es igual a 4, o sea, y es igual a c y y es igual a d.
y además vemos que están variando estas dos líneas, y es igual a x y y es igual a 1 medio de x. De modo que entonces esta es una región del tipo 2. A ver si lo puedo acomodar un poco, si no así la voy a dejar para no perder más tiempo. Y aquí tenemos que esta recta es igual a 4 y esta recta es y es igual a 0. Entonces, cuando se integre con respecto a y, se va a ir de 0 a 4. 4 es el límite superior y 0 es el límite inferior. Y aquí nada más tenemos que observar que cuando se integre con respecto de x, tenemos que tener x en función de y. X es igual a h1 de y x es igual a h2 de y. En esta no hay problema porque y es igual a x y x es igual a y. Pero aquí sí la tenemos que modificar porque x tiene que estar en función de y. Como y es igual a un medio de x, este un medio, el 2 pasa multiplicando y nos va a quedar que x es igual a 2y. De modo que el límite de integración superior va a ser x igual a 2y, o sea 2y, y el inferior va a ser igual a y. Bueno, ya está resuelto ahí con el GeoGebra. Y entonces tenemos esta integral, primero con respecto de x y luego con respecto de y, porque es una región tipo 2. Esta integral es la integral de 12x más la integral de 3e a la 2y con respecto de x ambas. Esta es de la forma x a la n, de modo que nos queda x cuadrado entre 2. 2 entre 2 son 6, x cuadrada evaluada de y a 2y. Y como se integra con respecto de x, esto es constante. De modo que nos queda la integral del diferencial de x, que es igual a x, evaluada de 0 a 2y. Bueno, sustituimos los límites, nos queda 2y cuadrada menos y cuadrada y 2y menos y. 2y cuadrada es 4y cuadrada y y cuadrada pues es y cuadrada. 4 menos 1 son 3 y 2 menos 1 es 1. 4 menos 1 son 3, por 6 son 18 y esto es 3y a la 2y. Entonces ya nada más queda integrar con respecto de y esta función. Como vemos, la primera, 18y cuadrada con respecto de y, es de esta forma, y a la n. De modo que esto es y al cuadrado. Y la segunda es una integral por partes. Primero vamos a resolver esta. Y cuadrada, entonces es y cúbica sobre 3, evaluada de 0 a 4, y esta la dejo tal cual, de momento. 4 al cubo menos 0 al cubo, 0 al cubo es 0, y 4 al cubo son 64, 18 entre 3 son 6, 6 por 64 son 384, y ahora sí queda resolver la integral por partes. Entonces es la integral de u de b es igual a u por b menos b de u. Tenemos que definir u y derivar para encontrar du, y db e integrar para encontrar v. Vemos que lo más sencillo es poner y, u es igual a y, porque la derivada de y es 1, entonces du va a ser igual con dy, y esta la dejamos como db, porque la integral de e a la u es e a la u. Entonces para esta integral u vale 2y. La derivada de 2y va a ser 2, de manera que du es igual a 2 de y, por lo tanto dy es igual a du sobre 2, por eso nos queda un medio aquí. Un medio de e a la 2y, y ya nada más sustituimos u por b menos b de u. U por b, y por un medio de e a la 2y, evaluada de 0 a 4, menos b de u, un medio de e a la 2y, por d de u, que es de y, y vemos que efectivamente la integral a resolver es sencilla y además ya está resuelta, porque este un medio sale como constante y solo va a quedar la integral de 0 a 4 de e a la 2y de y, que ya está resuelta. En este caso agregué la constante porque aquí la integral la puse indefinida, pero como observaron no la usé. No tiene sentido pues usarla porque es definida en este caso, pero bueno, aquí de manera general, para demostrar la integración, la dejé. Entonces, este un medio es de la primera integral, de esta.
pero este e a la 2y nos da otro 1 medio de e a la 2y, valorado de 0 a 4. 1 medio por 1 medio es 1/4 y ya nada más nos queda evaluar la integral. Es 3, 1 medio lo dejo afuera y entonces nada más evalúo y a la 2y. 4e a la 2 por 4 menos 0e a la 2 por 0. Y esto es e a la 2 por 4 menos e a la 2 por 0. Todo esto es 0, nada más queda 4e a la 8, 1 medio de 4e a la 8, y esto es 1. Entonces queda e a la 8 menos 1. 4 entre 2 son 2, por 3 son 6, 6e a la 8, y esto es 3 por 2 son 6, 6e a la 8, y aquí tenemos menos 1/4 de e a la 8 por 3, son menos 3/4 de e a la 8, menos por menos da más, 1 por 1/4 es 1/4 positivo, por 3 son 3/4, que es lo que queda aquí. Y ya tenemos el resultado, ese 384 salió de la primera integral. 384 más 3/4 es 384.75. 6e a la 8 menos 3/4 de e a la 8 son 6 por 4, 24 menos 1, son menos 3. 6 por 4, 24 menos 3 son 21 de e a la 8. Haciendo ya las operaciones, nos queda que esto es aproximadamente igual a 15.650. Les queda verificar este resultado. Entonces vemos pues que con la ayuda del GeoGebra lo que hice fue delimitar la región y observar qué tipo de región es la que se va a integrar. Y después ya de manera analítica encontré, siguiendo la secuencia de integración, que también vemos que son integrales directas, utilicé x a la n y utilicé e a la u, y además la integración por partes, pero también la integración por partes implica la integral de e a la u, que se integró 2 veces, de modo que se resuelve con integrales directas. Solo hay que seguir los pasos uno tras otro para poder seguir el flujo sin complejidades o sin complicaciones.